Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, una crónica de emprendimiento con Javier Aldape. Javier, bienvenido a Dimes y Billetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maurice, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí y tener la oportunidad de platicar un poco sobre nuestra historia, tus podcast escuchas. No, qué chingón. Tú eres un emprendedor financiero. Es correcto. Estás en la industria financiera. ¿Tú eres financiero de profesión? Yo soy economista de profesión, ¿Tú eres economista? ingeniero industrial también de profesión. Ya. ¿En dónde estudiaste? Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de México. Estudié en SMU en la ciudad de Dallas. En Dallas. Ya tengo varios amigos ahí que estuvieron en SMU. Oye, platícanos Credi. Credi es una empresa de préstamos hipotecarios, créditos hipotecarios, pero ya han levantado varias rondas de capital. Estuvieron en Y Combinator. Es la aceleradora más importante del mundo. Correcto, sí. Y Combinator la verdad es que es una aceleradora bastante importante. Y si quieres, primero te platico un poco sobre Credi y el modelo de negocios a grandes rasgos. Pero nosotros en Credi damos créditos hipotecarios. El crédito hipotecario es un recurso financiero que la gente puede utilizar para adquirir un inmueble cuando no cuenta con todo el capital o liquidez para hacerlo. Y prácticamente pues, se puede apalancar hasta un 90%. Son préstamos a largo plazo, a 10, 15, 20 años. Exacto, préstamos de tasa fija a largo plazo. Entonces, en momentos como en el que estamos viviendo hoy en día, donde la inflación está subiendo y las tasas están subiendo, si tú pues, agarraste una tasa baja, pues prácticamente el costo real es muy bajo, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas que la gente tiene. ¿Cuánto se tarda en verse reflejado un cambio de tasa de interés del Banco de México al mercado de créditos, en este caso crédito hipotecario? Es interesante la pregunta porque cuando el mercado tiene expectativas de que las tasas van a ir subiendo, como por ejemplo, pues hoy en día la Fed está dando esa señal en Estados Unidos, pues exacto, o sea, las mismas instituciones ya van descontando ese aumento el día de hoy, ¿no? Prácticamente, pero en términos prácticos pues se tarda pues, entre unos 3 y 6 meses en verse reflejado. Pero sí puedes ver impactos en el corto plazo, ¿verdad? Como dices, las expectativas dicen mucho y los bancos en ocasiones... Sí, se van preparando porque lo último que quieren es esperarse y ser muy lentos en adaptarse, ¿no? Porque luego claro, sus resultados se ven afectados. Es bien interesante el crédito hipotecario, digo, sin duda es uno de los... bueno, no es el crédito más utilizado, ¿verdad? No lo puedes comparar, ¿verdad? contra una tarjeta de crédito, pero ¿qué porcentaje de penetración tenemos de crédito hipotecario en México? No, súper interesante la pregunta. En México, si tú comparas el total de la cartera hipotecaria Ajá. con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Pues que es como una métrica que te permite claro. comparar entre países, pues es cerca del 8-9%. 8-9% en México. Y cuando lo comparas con países con mayor desarrollo, como Estados Unidos, en Estados Unidos es cerca del 85%. 85%. Eso mismo fue lo que hizo que en el 2008 México no resintiera tanto, ¿verdad? Que no, obviamente, como dices, no lo puedes comparar con un mercado tan penetrado como el de Estados Unidos, en donde prácticamente todos tienen una hipoteca, y en México es difícil tener un crédito. 100%, o sea, creo que sí, en México pues, fueron algunas instituciones afectadas y a lo mejor nos impactó más la crisis financiera global, pero sí, la penetración en México de los créditos hipotecarios pues ha sido históricamente baja. Ya. ¿Y por qué crees que se debe esto? Pues yo creo que porque la banca ha sido bastante restrictiva en cuanto a sus procesos de originación y la verdad es que solamente le prestan... Demasiado riesgo, sí, le prestan a muy pocas personas. Yeah. Y bueno, tenemos tasas por ahí rondando del 10%, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos pues tienen tasas de ¿qué? Del 2, 3%. Claro, evidentemente ese también es otro punto por el que pues, no ha habido tanta penetración, las tasas altas. Y ese es un tema, digo, es que está bien interesante. Hablemos ahorita, sigamos hablando de los créditos hipotecarios porque claro, obviamente a la gente le interesa, pero después
me gustaría seguir hablando también de tu historia de emprendimiento, de cómo llegan a YC, su experiencia en todo ese rollo. Obviamente hay mucha gente que nos está escuchando que aspira a algún momento poder levantar capital, o igual ya lo está haciendo y quiere los mejores consejos. Obviamente todo el mundo quisiera entrar a Y Combinator, ¿no? Pero bueno, siguiendo hablando de los créditos hipotecarios. Entonces vemos en México una baja penetración, dices, demasiado riesgo, tasas altas comparados con Estados Unidos. Y ahí es uno de los grandes diferenciadores también que existen entre los dos países. Estas famosas estrategias de, pues cómprate una casa, cómprate una propiedad, la renta misma va a ir pagando el crédito. Aquí en México es difícil poder lograr eso, especialmente dando enganches del 10%. No, totalmente, sí. Y creo que ahí es donde los bancos pues no han sido muy abiertos en sus procesos, y una de las cosas que nosotros como Credi queremos hacer distintos es pues entender a las personas que pues hay muchas veces que pues si quieren comprar la propiedad como una inversión y la mensualidad del crédito se va a ir pagando con los flujos de renta. Entonces pues ahí es donde nosotros pues como empresa, y uno de nuestros diferenciadores es poder entender a la persona y ser más flexibles pues en cómo la persona va a ir pagando su crédito. Define eso, o sea, ¿qué significa ser más flexible? O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen que un banco tradicional no? Sí, yo te diría que principalmente en cómo la persona puede comprobar sus ingresos, ¿no? Entonces nosotros, comprobación de ingresos. Muchos bancos te piden, ¿sabes qué? Pues tú tienes que tener tus recibos de nómina timbrados a la perfección, estar pagando tus impuestos al 100%, y solamente de eso te voy a considerar a lo mejor el 90%, ¿no? Okay. Y la diferencia es que nosotros utilizamos tecnología para poder entender a más detalle y granularmente lo que la persona está ganando. Entonces, por ejemplo, construimos una integración muy interesante que nos permite, obviamente con la autorización del usuario, pero conectarnos a su banca personal, descargar todos los estados de cuenta, y con eso nosotros empezamos a entender pues la persona cómo está ganando dinero y cuánto flujo libre de efectivo pues le queda mes a mes. Y con eso nosotros pues ser más flexibles en las políticas. ¿Cuáles son para ustedes los indicadores más importantes de solvencia de una persona? O sea, dices, oye, pues sí, nos metemos hasta las entrañas de las finanzas de cada quien. ¿Cuáles son los indicadores que para ustedes son críticos? Sí, yo creo que lo primero en un análisis de crédito hipotecario es que la persona tenga un empleo. O sea, tienes que ir a lo básico. Tiene que estar fluyendo dinero. Tiene que estar fluyendo dinero, exacto. Sí. Y bueno, o sea, también que la persona tenga algo de historial crediticio. Normalmente un crédito hipotecario pues es un crédito pues de montos altos y con cierta complejidad. Entonces a nosotros nos gusta que la persona por lo menos tenga algo de historial crediticio, ya sea con una tarjeta de crédito o con algún otro tipo de crédito. Pero pues para nosotros también es importante que la persona, pues como te decía, pues de alguna forma tenga digitalizados sus ingresos, ¿no? Para que nosotros nos podamos integrar a la banca y entender cuánto está. O sea, alguien ganando. Que de plano todo es cash y no tiene sus finanzas digitalizadas, ustedes no lo tienen. Exacto, sí, nosotros, y creo que la banca en general tampoco, ¿no? O sea, como que nadie ha podido resolver, exacto, crackdown como ese problema. Y eso ya origina muchos problemas, porque en México el porcentaje de informalidad es altísimo. Entonces, híjola, todavía en México existe cierto tabú al tener tus cuentas, que si el SAT, que si los impuestos y que todo ese rollo, todavía vuelve más complejo todo este rollo, ¿no? Totalmente. Y yo soy de los creyentes que esto va a cambiar muy rápidamente, ¿no? Porque pues hoy en día tienes a neobancos como Nubank, que prácticamente pues, ya se convirtieron en el originador de tarjetas de crédito pues, más grande en México. Es uno de los más grandes. Son los originadores más grandes de tarjetas de crédito. Correcto. Si no son el primer lugar, están en el top 3 sin problema, ¿no? Y con esta pues penetración que están teniendo, pues permite que ya haya más gente que cuenta con historial crediticio, gente que está digitalizando sus ingresos, y todo eso va a hacer que los productos financieros cada vez tengan mayor penetración en México, ¿no? Oye, las tasas que ustedes dan comparados con los bancos tradicionales, ¿cómo se ven? Sí, nosotros empezamos un poquito más arriba. Si la media de los bancos está pues, hoy en día en el 9.5, nosotros empezamos como en el 10.5. Y esto principalmente pues,
por lo que platicábamos, ¿no? Si tomamos un poquito más de riesgo, pues esperamos también un mayor retorno, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál es tu expectativa del mercado hipotecario en México? O sea, yo he leído algunas tendencias que dicen que van a aflojar un poco la llave y van a dejar fluir muchos más créditos, que eso es un objetivo de la ABM, que es la Asociación de Bancos de México, o sea, que buscan impulsar el crédito hipotecario, obviamente también de la mano del importante desarrollo inmobiliario que ha tenido, que está teniendo México. ¿Tú cómo ves esta parte? Yo creo que sin duda la penetración del crédito hipotecario va a seguir aumentando, y esto, pues precisamente por lo que platicábamos al principio, ¿no? O sea, la penetración en México ha sido baja y el impacto económico que puede tener más crédito o dar más créditos hipotecarios en la economía, pues es muy importante, pues porque prácticamente pues va moviendo toda la rueda en el ciclo de la economía del país, ¿no? Pues hay más créditos hipotecarios, se venden más casas, hay más desarrolladores, se necesita más material para construcción y va moviendo, es una forma como en la que se puede ir estimulando la economía, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, digo, evidentemente la colocación de créditos hipotecarios ha venido subiendo en México. O sea, aquí tengo también pues unos datos de la ABM, y la colocación del 2020 al 2021 pues creció en un 21%, ¿no? Entonces... Del 20 al 21. Del 2020 o sea, al 2021, pandemia. Exacto. ¿Cómo se movió esto en la pandemia? Digo, y ahorita no dijiste que sí aumentó, pero no sé, defaults, gente que dejó de pagar. Sí, es interesante porque dentro de los productos financieros de los bancos, o sea, pues créditos a pymes, créditos de nómina, créditos automotrices, el crédito hipotecario fue el único crédito que creció durante la pandemia, ¿no? El único que creció. No sé, la gente quería irse a vivir a su casa. Exacto, o sea, de entrada sí, o sea, pues mucha gente dijo, pues estoy pasando mucho tiempo en mi casa, sí, pues voy a empezar a destinar mis recursos a tener una mejor casa. Una mejor casa, claro. Y pues eso también hace que, también recordemos que en ese momento, pues las tasas de interés empezaron a bajar, pues porque buscaban claro, estimular la economía, y el producto hipotecario, pues es un producto que sí tiene mucho impacto cuando hay bajas y alzas en la tasa, ¿no? Pues conforme la tasa sube, pues hace más caro el financiamiento, terminas pagando una mensualidad más grande, pues cuando baja termina siendo una mensualidad menor. ¿Cuál es tu receta ideal para pedir un crédito? ¿Qué porcentaje de enganche? Sí, yo creo que es importante que la gente entienda cómo funciona el producto hipotecario. A ver, Normalmente tienes que poner por lo menos un 10% de enganche. Entonces, si la casa vale $1,000,000, pues contar con 100,000 pesos en efectivo. Además de eso, probablemente tengas que pagar los gastos notariales y los impuestos. Claro. Pues que dentro de los gastos notariales, pues es el proyecto de escrituración. Y es como el 10%. Sí, ¿no? Depende de estados, o sea, porque hay estados que no tienen impuestos sobre adquisición de inmuebles, pero por ejemplo en Nuevo León pues tenemos el ISAI, ¿no? Que es el 3%. El 3%, aquí. Correcto. Sí, pero una buena regla de Dios, como el 15%, 16% del valor de la vivienda vas a necesitar, ¿no? Y ya, por ejemplo, el resto, si tú quieres comprar el inmueble de $1,000,000, vas a pagar pues, a lo mejor 60,000 pesos de impuestos y de gastos notariales, 10% de enganche, pues ya van 160,000 pesos y podrías financiar el resto, no los 900,000 pesos. Que claro, ahí, pues como en la regla de cualquier crédito, entre más puedas dar de enganche, pues menos te van a pedir, menos vas a pedir prestado, las mensualidades te van a poder quedar un poco más cómodas. No solo eso, sino que también cuando la persona da un enganche mayor entre el 25 y el 30%, eso termina teniendo una repercusión en la tasa, porque el banco percibe menos riesgo de una persona. Le está entrando bien. Le está entrando bien, o sea, la persona ya le metiste 300,000 pesos, ya estás dejando pues una parte importante de tu patrimonio ahí, ¿no? Entonces, skin in the game. Skin in the game, exacto. Y eso ayuda mucho a que el riesgo disminuya, terminas teniendo una tasa más baja y por consecuencia pagas menos intereses. Claro. Yo le digo a la gente que siempre que vaya a pedir un crédito de auto, de casa, inclusive los personales y los de nóminas, los más bajos, digamos, en monto, pero
aviéntense toda la tabla de amortización. O sea, ¿cuánto vas a estar pagando? ¿Qué otros costos van a ir asociados? Que si un seguro, que si una comisión, ¿cuánto vas a estar pagando de capital? ¿Cuánto vas a estar pagando de interés? ¿Para qué, Maurice? Para que hagas una sumatoria bien sencilla de todos los intereses que te están cobrando. O sea, te hace más consciente decir, ¿cómo estoy comprando auto y medio? Creo que ahí le das, o sea, al clavo y un punto en donde muchas personas no se fijan. O sea, hay muchas financieras. Nada más ven la tabla y dicen, no, hombre, qué flojera. Exacto, o sea, ven costos, que comisiones, que seguros, que administración, y ves muchísimos gastos y al final, pues sí, terminas pagando una lana de accesorios, ¿no? O sea, de componentes adicionales a la tasa de interés. Claro. O que se avienten el ejercicio de el impacto que tiene abonar directo a capital o dar un enganche más alto. O sea, justo de lo que estábamos diciendo. O sea, ¿qué pasa si doy el 10, el 15 o el 30 de enganche? Y cómo eso se traduce en dinero. O sea, porque luego la gente dice, ay, no, pues, voy a tener que ahorrar más y bueno, voy a pedir menos. Pero ¿cuánto se traduce en ahorro de intereses, güey? Es un mundo. Es muchísimo. Especialmente en créditos de largo plazo. Sí, créditos de 10, 15, 20 años. Totalmente. O sea, es interesante. Por ejemplo, yo algo que muchas veces busco venderle a las personas es, cuando están haciendo sus tablas de amortización, si les sabes que, oye, pues a lo mejor quieren un crédito a 20 años, ¿no? Esa es una opción. Obviamente es más plazo y son mensualidades más bajas, ¿no? Pero si empiezas a hacer el análisis y sabes que, oye, que si hago un crédito a 15 años, 5 años menos, las mensualidades te suben a lo mejor un 10, 15% más, pero tú terminas de pagar en total, o sea, durante la vida del crédito, como un 35% menos de intereses, ¿no? Que eso se traduce, si es un crédito de $1,000,000, pues estás hablando de más de 300,000 pesos que te puedes ahorrar. Claro. Entonces, y muchos bancos normalmente no te dicen esto. O sea, nadie te va a decir, oye, vete por el de menos plazo, porque te vas a ahorrar intereses. O sea, y nosotros sí buscamos, pues, promocionar eso, ¿no? Y normalmente la gente que dice, ¿en dónde voy a pagar menos? Exacto. En teoría, pero pagar menos se refieren a la mensualidad, no al pago total. 100%. Ese es un concepto que la gente... O sea, que fundamental. Mayor plazo, más vas a terminar pagando. Quizás la mensualidad, el pago mensual, claro, va a ser más tranquilo, no vas a estar tan ahorcado, pero haz el ejercicio completo. Eso la gente no lo hace. Sí, no, y creo que pues en ese sentido hace falta mucha educación, ¿no? Y pues programas como este creo que ayudan mucho a la gente a entender. Exacto, estamos en eso. No, qué chingón. Oye, y a ver, platícanos, o sea, ¿cómo se les ocurre empezar a emprender en la industria financiera y cómo se les ocurre específicamente entrar a créditos hipotecarios? Es una historia chistosa porque de los 4 cofundadores que somos... Son 4 cofundadores. Somos 4, ¿no? Y de ellos... Hay quienes dicen que más de 2 ya es mucho. Sí he escuchado eso, pero yo creo que en nuestro caso ha sido un buen balance, la verdad. Okay. O sea, creo que los 4 tenemos aptitudes distintas y nos permite, pues, balancearnos mucho. Y pues digo, en ese sentido, a lo que iba con el comentario es que cuando empezamos, pues tenemos muy poca experiencia en la industria financiera, ¿no? ¿Cuándo empezaron justo después de graduarse o cómo fue ese proceso? Sí, justo empezamos prácticamente hace 2 años, cuando estábamos empezando la pandemia. O sea, en pandemia empezaron. Oye, yo estoy impactado con la cantidad de negocios que empezaron en pandemia, pero que además la están rompiendo. O sea, hace unas semanas entrevisté al cofundador de Merama. Es un unicornio, güey. Empezó en el 2020 y hoy vale más de $1,000 millones, güey. Explícame eso. Es que sí. O sea, a ver, la pandemia pues trajo muchas cosas negativas y muchas cosas buenas, ¿no? Y una de esas buenas es la adaptación tecnológica, ¿no? Claro. Y cuando nosotros podemos ofrecer una solución que es 10 veces mejor, 10 veces más rápida que la existente, pues eso hace que el crecimiento sea exponencial. Entonces claro. Estás hablando de no estar creciendo 2-3% mes con mes, sino que el negocio crece 20, 30, 40% mes a mes. Y eso empieza a ser muy, muy atractivo para los inversionistas, ¿no? Que le apuestan a eso, pero nosotros, digo, regresando un poco a cómo empezó la historia, pues éramos 4 co-founders, no teníamos pues mucha experiencia en la industria financiera, y al principio
nos dimos cuenta de una necesidad básica, ¿no? O sea, Fernando, uno de los cuatro, Fernando Nader, pues, tenía mucha experiencia en la industria de real estate, ¿no? Pues él venía trabajando en eso y se daba cuenta que había muchos desarrolladores y muchas personas que estaban teniendo problemas en adquirir financiamiento, ¿no? Okay. O sea, fue así como nosotros empezamos a entender primero esta necesidad. Ya tenía su cliente y a ver, déjame pido el crédito. No, qué complicado. Y los desarrolladores pues iban perdiendo ventas, ¿no? Porque al final de cuentas, si no pueden conseguir que su cliente tenga todo el capital, pues prácticamente perdió la venta, ¿no? Oye, entonces, igual ya te aventaste lo más difícil, convencerlo de que compre. Exacto, sí. Dices, no, hombre, no pude meter el gol porque no consiguió el financiamiento. Porque no consigue el financiamiento. Entonces, eso está muy interesante porque después te podré platicar más de por qué trabajamos con desarrolladores. Ahí se alinean un poco los incentivos. Pero con la historia, ¿no? Pues Fernando se dio cuenta de esto. Y nosotros queríamos dar créditos, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor podemos resolver el problema. Pero nos preguntamos, ¿cómo le vamos a hacer para dar créditos si no tenemos dinero? O sea, prácticamente pues, teníamos muchas ganas de emprender. Dijimos, ¿sabes qué? Pues la tecnología, pues a lo mejor Juan Carlos, pues que es el CTO y la persona más técnica en el equipo de los co-founders, pues puede construir la mejor plataforma, interpretar el mejor análisis de crédito, pero pues no hay lana para dar créditos. Entonces, ahí fue donde dijimos, o sea, ¿cómo le podemos hacer para demostrarle a los inversionistas que aquí existe una oportunidad de negocio enorme, porque el mercado es enorme, sin dar créditos? Y ahí fue donde se nos prendió el foco. Dijimos, a ver, a lo mejor podemos empezar validando otros supuestos o otros puntos importantes en nuestro modelo de negocio sin necesidad de dar crédito. Y ahí fue justo donde entró pues un poco más Hernán Belden, que es el otro co-founder, por las conexiones y experiencia que tenía en la industria financiera. Ok, a ver, entonces, sumando a la gente. Exacto. ¿Tienes un inmobiliario? Un inmobiliario que es Fernando Nader. ¿Tienes un tech tecnológico, un CTO tecnológico, que es Juan Carlos Mercado? Ajá. ¿Tienes un financiero? Yo tengo un poco de experiencia financiera. Ok. Y Hernán, pues él vendía de un background de leyes, él estudió Derecho, okay, pero ya venía con algo de experiencia también en finanzas, ¿no? Okay. Pues ustedes ahí eran los que le movían a los números, los otros eran los que entendían el mercado de inmobiliario. Oye, muy buen equipo. Entonces aquí muy es donde, buen póker. donde empieza a hacer sentido pues, que a lo mejor las startups de 3 o 4 personas pues sí tienen una ventaja, ¿no? Claro. Y como te decía que estábamos como que tratando de descubrir, oye, ¿cómo podemos dar crédito sin dar préstamo? Sin nosotros meter dinero, ¿no? Hasta que se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué no nos acercamos con los bancos? Y les decimos, a ver, yo te consigo clientes, te origino créditos. ¿Qué significa originar créditos? Significa prácticamente conseguir clientes, ¿no? Para alguien más. O sea, realizar la transacción. Exacto. El encontrar una persona que cumpla con todos los requisitos, ajá, para que se le pueda dar un crédito, ¿no? La aprobación, el perfilamiento, todo ahí, todo lo que tiene que suceder para que sí se ejecute esta transacción entre la demanda de dinero y la oferta. Exacto, que curiosamente, pues ese es un punto que nosotros teníamos que validar sí o sí. O sea, si diéramos créditos, eventualmente, o sea, el entender cómo se origina un crédito, en qué variables te tienes que ir fijando, dónde encuentras a los clientes, qué tipo de alianzas tienes que ir haciendo. Y lo interesante es que dijimos, a ver, o sea, si nosotros nos ponemos a originar o conseguirle clientes a los bancos y que ellos pongan el dinero como una especie de broker o intermediario, uh-huh, nosotros no tenemos que poner dinero, uh-huh, y podemos ir validando un modelo de negocios. Y lo que ustedes querían validar era justamente esto, que haciendo un perfilamiento más eficiente, diferente a lo que hacía tradicionalmente el banco, ustedes podrían encontrar más gente. Exacto. O sea, no solamente haciendo un perfilamiento distinto, sino agregándole el componente tecnológico y haciendo que el proceso sea más lean, más eficiente. Y esta eficiencia que ustedes lograron, ¿no la pudo haber hecho el banco? Pues
No, la realidad es que, o sea, y ahí tenemos que hacer como un paso atrás, pero los bancos son altamente regulados por la CNBV y por la Conducef y por varias instituciones. Entonces, para muchos bancos simplemente no les es viable construir o les cuesta mucho tiempo también por su estructura de ser miles de empleados. Son lentos, que esa es la ventaja de un startup. Un startup es ágil. ¿No les ha hecho ojitos algún banco grande, institución financiera grande, para comprarlos? Sí nos han buscado, no tanto para comprarnos en este momento, pero sí para hacer inversiones, trabajar con nosotros, rentarnos el software, o sea, como nuestra ventaja competitiva, ¿no? Porque así en términos prácticos, algo que me gusta compartir es que nosotros podamos cerrar un crédito hipotecario en 1 o 2 semanas, teniendo toda la documentación, y un banco se tarda entre 3 y 4 meses. Estás hablando que es significativamente más rápido con nosotros. Especialmente también ahí te refieres cuando un banco no es un cliente del banco, ¿cierto? Claro. Porque, a ver, cuando alguien ya es cliente de un banco, inclusive cuando te preaprueba un crédito, es un proceso de 2 semanas. O sea, es un proceso sumamente rápido. El problema es cuando viene alguien de afuera. Es cierto. Y y muchas veces, pues a lo mejor ese otro banco pues tiene mejores tasas o te va a dar mejores condiciones. Claro. Y es ahí donde empieza a haber mucha fricción, ¿no? Entonces, pues nosotros cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, ¿sabes qué? Pues podemos empezar originándole créditos a los bancos y eso nos permite ir validando, pues uno, que existe una demanda, o sea, de clientes, y 2, que sabemos dónde encontrar esos clientes a un bajo costo, ¿no? Y que nuestro modelo hace sentido. Y así fue como empezamos, pues nosotros 4, sin necesidad de capital o que se fuera muy intensivo en capital el negocio. Le andaban metiendo el tiempo de los 4. El tiempo de los 4. ¿Estaban trabajando full time o no? No, ahí nosotros... Esta pregunta es medular. Sí, medular. Sí, no, nosotros se salieron de jalar, renunciamos. O sea, la verdad es que pues, los 4 teníamos oportunidades sumamente importantes, interesantes, veníamos... saliendo de la universidad. Bueno, Juan Carlos no, porque él ya pues es más grande que nosotros y él ya tenía pues también sus opciones laborales. Pero nosotros sí, pues era, oye, me aviento ahorita en un momento en el que hay demasiada incertidumbre en el mundo por la pandemia, o pues me voy con algo más conservador. Y fíjate que justo estaba leyendo una nota sobre eso. No, de hecho no era una nota, era un libro. Ese libro de Cuándo en inglés, de Daniel Pink, es un libro que en general habla de este concepto del timing. Yeah. Ese se utiliza en muchas cosas. Perfect timing, el momento ideal. ¿Cuándo es el momento ideal de hacer las cosas? Y justamente saca la nota de que la gente que se gradúa en crisis, que yo creo que desde luego el 2020... La pandemia es por definición una crisis. En large numbers, ¿verdad? O sea, tomando una muestra grande, a lo largo de su vida van a experimentar alrededor de un 30% menos ingresos que las personas que se gradúan en tiempo normal. Y tú preguntarás, ¿pero por qué? Si las crisis no son eternas, ¿verdad? O sea, lo que sucede es que tú estás empezando, digamos, con una base más baja. Paso en falso. Ya. Empezaste un paso en falso. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis no hay trabajos tan atractivos, al contrario, están despidiendo mucha gente, pues si contratan gente igual y son para puestos así muy, pues no tan atractivos, o igual no están contratando, o igual la gente dice, pues no voy a aplicar a mi dream job porque ahorita está muy complicado, déjame empiezo en otro lado. Claro. Ese paso, llamémosle como paso en falso. Y ese pequeño paso en falso, que para algunos podría ser, ay, bueno, hombre, quédate un año ahí y luego te cruzas, trae repercusiones en el largo plazo porque justo, pues como todo es una cadenita, ¿verdad? Bueno, pues es que si diste un paso en falso, quizás el siguiente paso pues no va a ser tan atractivo y así te la llevas, ¿verdad? Obviamente hay casos de todo, no estoy diciendo que no, pero me llamó mucho la atención lo que dices, justo pues porque tú ibas a entrar a esta estadística, al número de esta estadística, ¿verdad? A ver cómo te iba, digo, no estoy diciendo que te iba a ir claro. mal, ¿verdad? Pero eso es importante a considerar.
Pero justo ahorita Un saludo a todos los que se graduaron en el 2020. Pero viendo como la otra cara de la moneda, o sea, a lo mejor era un paso en falso para agarrar un trabajo y creo que nosotros discernimos muy bien que era un paso para enfrente empezar un emprendimiento. Es a lo que voy. O sea, era perfect timing, ¿no? Era un perfect timing o un, llamémoslo así, tu costo de oportunidad era bajo. Exacto. Era bajo. Decías, bueno, a ver, opción A, dar paso en falso. U opción B, pues arriesgarme. Me lanzo a ver qué pasa, ¿no? Mi tiempo podría tener un mayor retorno dando el riesgo que dando un paso en falso. Güey, eso está... Entonces, y así lo pensamos, nos lanzamos al abismo porque también había mucha incertidumbre en todos los sentidos. Pero estaban bien cubiertos, güey. ¿A qué me refiero? Tenían 4 perfiles muy buenos, los 4 muy, muy distintos, que madres, hay veces cuando te lanzas solo es complicado pivotear o tomar decisiones de hacia dónde llevar el negocio, pero acá eran 4 con perfiles muy completos. Y también algo, por ejemplo, digo, entrando yo un poco más al tema de Y Combinator, pues una vez que nosotros empezamos nos lanzamos. Validamos, lanzamos nuestra segunda aplicación a Y Combinator porque la primera vez pues, no habíamos entrado. ¿Cómo es aplicar a Y Combinator? ¿Qué es Y Combinator? Empecemos por ahí. Pues, ¿qué es Y Combinator? Es la aceleradora de negocios tecnológicos más grande a nivel mundial. Negocios tecnológicos. Tienes que tener base tecnológica, si no, ni toques la puerta. Exactamente. Y algunos negocios que han salido de ahí, pues tenemos Airbnb, que es hoy el marketplace de bienes raíces más grande para hospedaje. Tenemos también a Stripe, Rappi, por ejemplo, pues ahora más empresas locales aquí como Nowports, entre otros. Y pues es una aceleradora bastante importante en donde tienen un programa que es 2 veces al año. Tú tienes oportunidad de aplicar cada semestre. Aplican aproximadamente 30,000 empresas. 30,000 emprendimientos. 30,000 emprendimientos de todo tipo. O sea, nosotros nos tocó ver empresas que prácticamente lo único que tienen es un papel o una idea en la cabeza. Y empresas pues ya con 100, 200 colaboradores mucho más maduras que quieren entrar al programa de aceleración. Ok. Y no es como que hay oficinas regionales y cada una agarra. No, hay una oficina y todas las aplicaciones van a esa oficina. Una oficina en Mountain View, California. En donde pues, están prácticamente las personas que tienen más impacto en Silicon Valley. Y el proceso es bien sencillo, Mauricio. O sea, prácticamente tú llenas una aplicación. Son 10, 15 preguntas en donde pues escribes en 2, 3 enunciados las respuestas a las preguntas que te van haciendo. Oye, ¿qué haces? Te sorprendería la cantidad de personas que no saben describir en 2 enunciados lo que hacen, ¿no? O sea, y vas explicando. Son preguntas muy sencillas. Muy sencillas, ¿no? Quieren conocer a los founders. Algo que a mí se me ha quedado clavado en el tiempo es que... Creo que también te preguntan si es tu enfoque. Exacto, 100%. Si ya renunciaste o no. Pero algo que es súper interesante de muchos de los fondos con los que hemos venido hablando es que los fondos invierten en personas, ¿no? No tanto a lo mejor en empresas. Conforme la empresa va creciendo más, pues a lo mejor ya te fijas más en métricas, pero en una etapa temprana son personas a las que les apuestas. Pues es que qué tan real es lo que traes en ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a pivotear una vez que empiezas a colisionar contra el mercado? Va a ser otro negocio, güey. Otro negocio. Entonces, pues llenas la aplicación. La aplicación tú la mandas y un partner de Waze pues, tiene la oportunidad de leerla. Imagínate, leen 30,000 aplicaciones, ¿no? Seleccionan como al top 10%. Cada semestre, ¿verdad? Cada semestre. Y a ese porcentaje... Top 10%. Más o menos, ¿no? Los invitan a una entrevista. Uh-huh. Es una entrevista... A 3,000 personas. 3,000 empresas. Y es una entrevista de 7 a 10 minutos, ¿no? De volada. De volada. Te conectas por Zoom, parpadeas y de pronto ya se acabó la entrevista. Y tú dices, oye, me quedé con ganas de decirles más cosas. Next. Y te preguntan así, me imagino que preguntas muy al estilo del cuestionario, ¿no? Profundizar un poco más. Sí, pero estos cuates creo que sí tienen un don o bastante experiencia en poder leer bullshit
y saber cuando realmente hay un negocio detrás de una oportunidad, ¿no? Ya. Y son muy buenos, tienen ¿no? un colmillazo. O sea, exacto. Pues son experiencias. Pues imagínate, si entrevistan a 3,000 empresas cada semestre, pues ya se las saben de todas. Puedes aplicar cuantas veces quieras. Indefinidamente. Yo conozco gente que ha aplicado en 5 o 6 batches, y pues hasta la sexta fue la que entró, ¿no? Ya. Entonces, digo, obviamente, pues el equipo de YC quiere ir viendo que vas creciendo, ¿no? Claro, o sea, no quieren que tu ver negocio un sea timeline. entrar a YC sí o sí. Y entonces nosotros tuvimos esa entrevista. La verdad es que se fue muy rápido el Los tiempo. 4 con el partner. Los 4 en un Zoom, estábamos en una misma mesa, entonces pues ahí como apretaditos a ver cómo nos podían ver en la cámara, con los partners de YC. Terminamos la entrevista. Normalmente YC tiene 2 formas de comunicarte si entras o no. Si no entras y es un rechazo, te mandan un correo. Y si sí quieren que participes en el batch, te hacen una llamada. Ok. Entonces nosotros pues estábamos esperando, refrescando la computadora, el pendiente del teléfono, ver qué nos iban a decir o no. Sí. Y ya por ahí de las 8 o 9 de la noche, pues nos llega una llamada a mi teléfono de un teléfono desconocido, ¿no? +1 y luego pues un teléfono raro. Yo dije, pues aquí somos, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien más, no creo, ¿no? ¿Verdad? Y contestamos las llamadas, pues nos dicen que quieren que participemos en el batch. Y pues muy emocionados, ¿no? La verdad es que creo que sí es game changer el entrar a YC. Ellos hacen una inversión estándar, invierten $125,000 por el 7% de la empresa, ¿no? Eso es estándar. Para todos. Ellos no buscan negociar, prácticamente es la forma en la que operan. Ya ahorita han actualizado un poco los términos, pero digamos que eso es como otra discusión. $125,000. $2 millones ¿no? y medio de pesos. Por el 7% de la empresa, ¿no? Que pues tiene una valuación implícita, pues arriba de $1,800,000, ¿no? Hacen la inversión y tú... ¿En cuántos invierten? Invierten, en nuestro batch fueron cerca de 300 empresas. 300 Entonces, empresas. de 30,000 empresas que entrevistan, digamos que el 10% son empresas que las entrevistan y el 1% general las que aceptan, ¿no? Yeah. Y el programa dura 3-4 meses. Nosotros pues quisimos vivir una experiencia muy, muy amena como equipo. Y generalmente pues Y Combinator es en San Francisco. Tú te vas a San Francisco. Te tienes que ir. O sea, estas 300 empresas se las llevan para allá. Se las llevan para allá. Parte del recurso que te dan es para que pagues tus viáticos. Pero como estábamos viviendo una pandemia y había muchísima incertidumbre, no estaba haciendo el programa de forma remota, ¿no? Pero pues nosotros igual pues queríamos vivir. ¿Cuáles son ¿no? los beneficios de entrar a YC? Además, obviamente, desde luego la inversión, pero sé que hay varios intangibles. Pues ¿Por qué entrar a YC? Yo creo que el más importante es el advice que te dan. O sea, nosotros no sabíamos cómo levantar capital y la verdad es que teníamos una hipótesis y la realidad es como 180 grados, algo completamente distinto. Te dan mucho advice. También son partners que... advice en cómo seguir levantando capital, en cómo operar. Y en cómo operar. O sea, uno de nuestros partners es Tim Brady, que fue el segundo empleado de Yahoo. Okay. Yahoo, una mega empresa, ¿no? Sobre todo en el boom de los 90s, 2000s. Pero prácticamente, imagínate tú, Maurice, ponte en su cabeza. Ellos cada semestre tienen interacción con 300 empresas. Y lo han hecho esto por 7, 8 años. Pues ya saben cuáles son el común denominador. Claro, the secret sauce. The secret sauce de aquellas empresas que tienen una mayor probabilidad de tener éxito claro. Y de aquellas que no. Entonces el advice que te dan muchas veces es bien blunt, o sea, son bien directos y te dicen, aquí la estás regando, o cambias o te vas a morir. Yeah. Entonces eso mete mucha presión y pues te van encaminando, ¿no? Te asignan a un partner, o sea, tienes alguien así en la mano que dice, así, Tim Brady era la cara de YC con nosotros, ¿o no? Sí, o sea, generalmente, pues como son 300 empresas, dividen en 4 o 5 grupos de group partners, y en ese group partners, pues hay varios partners específicos, y nosotros hablábamos más con Tim Brady, ¿no? Ya. ¿Hay algún porcentaje así que maneje YC de tal
tal por ciento de las empresas que entran a nuestro programa de aceleración tienen éxito? ¿Cuántos unicornios han salido? O sea, ¿tienen algo así? De seguro sí hay algunas métricas interesantes. Digo, creo que pues a la fecha, a lo largo ha hecho más de 3,000 inversiones en empresas. Ajá. O sea, con En todos sus batches. En todos sus 3,000. batches. Y al día de hoy, la evaluación en conjunto de todas estas empresas, pues las que han tenido éxito y no, pues es más de 600 miles de millones de dólares, ¿no? O sea, 600 billion dollars. Billion en inglés. O sea, prácticamente pues es enorme, ¿no? En términos porcentuales. Ya, ¿y algún porcentaje que manejen de crecimiento? O sea, oye, pues normalmente la gente, digo, las empresas entran a YC valiendo tanto y en promedio salen valiendo 2 por 3 por. No sé, no sé si yo creo que, o sea, sí, a grandes rasgos, unas 10 veces el valor. A ver, nada más con el simple hecho de tener el sello de yo vengo de YC, güey, eso ya te hace... te abre las puertas. Te abre las puertas a fondos, a evaluaciones, ¿no? De pronto, o sea, algo muy interesante que pasa es que ya no eres tú el que busca los fondos de inversión. Son ellos los que... Los fondos te empiezan a buscar y eso te da, pues, más poder en la negociación en la mesa. Claro. Y algo que te dice YC, pues aparte del advice, que esto es general para cualquier persona que quiera levantar capital, es tratar de presionar a los inversionistas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? De entrada es como darles el menor tiempo posible para hacer una decisión. Y YC, pues lo que te dice es, ese programa dura 3 meses, pero culmina... Dura 3 meses. 3 meses el programa, pero culmina con un evento que se llama Demo Day. Y en este evento, pues es donde tú tienes oportunidad de picharle a los inversionistas. Entonces tú pensarás a lo mejor al principio que la estrategia correcta es ir atendiendo a los inversionistas desde el principio. Ellos te dicen, no, olvídate de los inversionistas ahorita. Tú enfócate los primeros 3 meses en crecer tu negocio. Esa es la mejor estrategia. Una vez que tú vas creciendo tu negocio y tienes Demo Day, juntas a todos los inversionistas en un lapso de 2 a 3 semanas. Entonces tú prácticamente, y te puedo enseñar después mi calendario, pero era 2 semanas, pitch by pitch, o sea, 30 minutos, siguiente pitch, por 2 semanas. Por 2 semanas. De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y platícame de estos 3 meses, o sea, ¿cómo están estructurados? ¿Qué es lo que ven? ¿En qué te enfocas? O sea, llegas día 1, te dicen, dan 3 meses. ¿Qué sucede? O sea, lo primero... Bueno, a ver, antes de hablar de eso, o sea, ¿cómo fue la experiencia también remota? Bueno, obviamente, sí. Digo, si hay que tener cierto... Justo estabas allá en San Francisco. Y que eso no te terminé de platicar. O sea, mucha gente se estaba yendo a San Francisco, pues incluso pagando, pero haciéndolo de forma remota. Nosotros dijimos, pues queremos vivir la experiencia juntos como equipo para pues conocernos mejor. Dijimos, pero pues San Francisco está muy caro. Entonces nos terminamos yendo al departamento de uno de los co-founders, a la Isla del Padre. Se fueron a la isla. Nos encerramos 3 meses en invierno, pues que fue enero, febrero y marzo. Para vivir el proceso. Para vivir el proceso como equipo. Para los que no sepan, la Isla del Padre es una playa que está aquí muy cerca de Monterrey. Está que de 3 horas y media del lado americano, o sea, está en Estados Unidos. Pero es un destino turístico muy famoso acá en el norte. Y justo pues nos fuimos encerrados 3 meses ahí trabajando. Y pues bueno, sí, llegas a Como en la película de Facebook, así era su casa así de verano. Era de repente la cocina era un desastre, ¿no? Porque pues, estábamos como 4 hombres viviendo juntos sí. Y enfocados en el negocio y digamos que dejamos el orden en una segunda prioridad. Pero, ¿qué lineamientos les pone YC o les dan como, a ver, esta semana te tienes que enfocar en esto? ¿O cómo trabaja YC o no? No, fíjate que no es como ir a clases y hay un programa muy estructurado ya, porque no está tan estructurado. Pues, cada empresa está viviendo un momento distinto claro. de su ciclo, ¿no? Entonces esa es la ventaja, que son muy flexibles. Sí, lo que tú tienes son como cada semana pues te juntas con tus group partners y te van dando advice pues muy específico. Y también tienes eventos en donde participan todas las empresas del batch, donde por ejemplo pues en una ocasión hablamos con el CEO de Stripe, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues te dan advice específico. Luego con el CEO de Dropbox, ¿no? Entonces, pues son personas que pues, ya llegaron al éxito. Claro, traen y los tips que te dan, pues no son los que encuentras en el típico libro de Startup Advice, ¿no? Yeah. Entonces, es muy dinámica la interacción. Te van ayudando con los problemas que tú estás viviendo en tu negocio.
Y pues después de estos 3 meses de seguir trabajando en el negocio, pues ellos te dicen, no pierdas tiempo en fundraising ahorita, enfócate en el negocio, en tus KPIs, cuál es tu KPI, ventas, cómo suben. Y después ya cambias la estrategia. Una vez que llegaste a Demo Day, digamos ya, pues deja las ventas por un lado y enfócate en levantamiento de capital. Ya. Y YC, pues como te decía, lo que ha hecho es que si tú presionas a tener muchos inversionistas en muy poco tiempo que estén interesados en ti, pues eso forza que los inversionistas se tienen que mover rápido, ¿no? De volada. Porque si no pierden la oportunidad. Y si tú no les aceptas un cheque ese mismo día, pues ya el día siguiente a lo mejor tú ya no quieres el dinero, porque ya levantaste lo que querías. Entonces subes tu evaluación. Claro. Entonces en ese sentido, pues vas metiendo presión, cambian un poco las condiciones de la mesa y ahora los emprendedores son los que tienen el poder de negociación. Y eso pues es un poco lo que terminó pasando. Nosotros fuimos pues levantando la ronda poquito a poquito, primero $500,000, luego $1,000,000. Justo ahí en la graduación de YC, o sea, en esa ronda de 2 semanas. En esa ronda de 2 semanas nosotros pues ya veníamos levantando. ¿Crecieron el negocio en esos 3 meses? Sí, no, a ver, pues crecimos pues, yo creo unas 20 veces en ventas. Prácticamente. O sea, se movieron a vender a lo loco, por todos lados, vender, colocar hipotecas. Digo, recordemos que en ese momento nosotros seguíamos originando créditos para bancos. Así fue como empezamos. Entonces nos movimos pues, lo más que pudimos. Después nosotros tuvimos la oportunidad de levantar el capital. Pues como te decía, poco a poco. Primero $500,000. Los primeros cheques son los más difíciles porque pues, lo primero que te preguntan los inversionistas es ¿cuánto has levantado? ¿Quién te ha metido ¿Quién te ha metido? Porque mucho de lo que entra en levantamiento de capital pues es, aunque no lo creamos, es esa estrategia de FOMO, ¿no? FOMO, o sea, claro. Hay muchos inversionistas que así invierten. Pero ya de cajón, haber tenido el badge de YC ya genera cierto FOMO. Claro. De entradita. Y el chiste es cómo utilizas eso. Inercia. Inercia es momentum. O sea, todo es momentum. Entonces, y growth. Entonces, pues tú sigues creciendo, sigues creando momentum. Los inversionistas cada vez se vuelven más interesados en tu empresa y de repente, pues ya llevas $500,000, $1,000,000. De repente llega un fondo grande y dices, pues yo quiero liderar tu ronda y te invierto $1,500,000, ¿no? Entonces, eso fue un poco la estrategia o la historia que nos terminó pasando a nosotros. Unas 2 semanas después de Demo Day, levantamos nuestra primera ronda semilla. ¿Cuánto fue? Que fueron $3,000,000, ¿no? Okay. Un poquito más de $3,000,000. ¿Cuántos inversionistas? Como unos 15 inversionistas. $3,000,000. $3,000,000. ¿Y cuánto porcentaje dieron de la empresa? Pues el cap table. O sea, para empezar, ¿cómo estaba dividido el cap table entre ustedes 4? ¿25, 25, 25 o no? Más o menos, digo, ahí, o sea, como te comentaba, pues Juan Carlos como venía... Ya traía un track. Ya traía un track, es interesante. Entonces, o sea, y él al principio, pues nosotros durante el primer año, los primeros 6, 8 meses, pues, o sea, Fernando Hernán y yo, pues no nos pagamos ni un peso de sueldo. Claro. Prácticamente, pues vida de startup. Pues él como ya era más grande y todo, pues sí tenía como una necesidad de tener un sueldo. Entonces, pues hicimos unos ajustes ahí que reflejaran eso en la estructura de capital, ¿no? Y luego, por ejemplo, en etapa semilla, pues lo recomendable es diluirte entre un 20 y un 30%. En etapa semilla. En etapa semilla, sí. Que pues ahora pues ya existe presemilla y a lo mejor y otros tipos de etapas. Explica a la gente qué es la etapa semilla. Pues la etapa semilla es cuando prácticamente pues ya tienes por lo menos un producto mínimo, un mínimo viable product. O sea, estás ya lanzando un producto y lo estás probando, estás empezando a arrancar, ¿no? Entonces, diluirte entre el 20 y el 30% en esta etapa. 20-30% en esta etapa, considerando ya el 7% que traes de dilución de Y Combinator, ¿no? Y pues bueno, después de haber levantado esta ronda de capital semilla, la verdad es que empezamos a crecer mucho el equipo. ¿Eso aumentó su valuación? O sea, si levantaron $3,000,000, ¿a cuánto aumentó su valuación? Yo diría que sí incrementa considerablemente, pues entre empresas promedios de YC, pues desde unas 5 veces cuando entras a unas 20 o en algunos casos. No, pero después de este levantamiento que hicieron. Sí, después de este levantamiento, pues también incrementa la evaluación de la empresa, ¿no? Digo, conforme van creciendo los KPIs, ¿no? Creo que en algún momento sí tienes que empezar como a demostrar que el negocio
hace sentido. Y que vale efectivamente lo que y te lo están vale, pagando. ¿no? Digo, pues hay algunas personas que se han salido con la suya como siguiendo levantando rondas de capital con FOMO. Claro. Pero pues no es como la mejor estrategia a largo plazo. También la gente a veces cree que, pues ya levantaste $3 millones y la gente luego cree que, los tienes esos 3 millones el banco y no necesariamente. Pues en nuestro caso y la mayoría de las empresas de YC, sí es el caso que pues, ya tienes esa inversión. Pues, sí. Pero luego ligan un poco también el fondeo a ciertos compromisos. Digo, no estoy diciendo que haya sido el caso específicamente. Sí, hay algunos fondos que hacen eso. Oye, llégame a se tienen que cumplir ciertos earn-ups, ¿no? Exacto. Exactamente. Y te voy soltando. Claro. Sí, hay algunos fondos que hacen eso. Pero bueno, digo, después nosotros de haber levantado esta ronda, fue cuando nosotros dijimos, a ver, ya pudimos llegar a este punto, ya tenemos algo de dinero, ¿cómo podemos dar el siguiente paso en nuestro modelo de negocios? Es decir, pasar de ser broker digital, originador digital, a nosotros ya poder dar el crédito y resolver muchos problemas de fondo. Uh-huh. Porque si bien ser un originador de créditos resolvía un problema para nosotros, que era el acceso a capital, traía otras complicaciones. De entrada, nosotros no éramos dueños del proceso de crédito, ¿no? O sea, pues el banco era quien definía las condiciones, las políticas, la forma en la que se trabaja. Y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer este cambio y también pues iterar el modelo de negocios, ¿no? Empezamos nosotros a ver pues cuáles eran los requisitos para que nosotros pudiéramos dar créditos, ser una SOFOM, porque tiene ciertas ventajas competitivas para la cobranza e ir buscando también fondeo para colocar hipotecas, ¿no? Porque pues, prácticamente el capital que habíamos levantado, pues sí es representativo, son pues, poco más de 60 millones de pesos, pero en créditos hipotecarios, si das créditos de $1 millón de pesos, pues te alcanza para dar 60 créditos, claro. ¿No? Y entonces, en total, ¿cuántas rondas han levantado? Sí, después de esto, pues como te decía, la historia es que hicimos este cambio, empezamos nosotros ya trabajando en toda la estructura para nosotros poder colocar créditos. Y en diciembre del año pasado levantamos una extensión, un seed extension round. Prácticamente nosotros no estábamos buscando el dinero en ese momento, seguíamos teniendo mucho el recurso disponible, pero nuestros mismos inversionistas vieron el crecimiento que estábamos teniendo y se animaron a darnos más capital, o sea, confiaron ya más en el negocio, ¿no? ¿Los mismos inversionistas o fue alguien más? Los mismos inversionistas, y también aprovechamos la oportunidad para sumar a un inversionista externo, ¿no? Que ahí sumamos pues a un fondo que aportó los recursos. El principal fondeador de sus recursos es Salomón Marcus Amber, que él es uno de los principales accionistas de Casas Haber, una de las desarrolladoras de vivienda, si no es que la más grande a nivel nacional, ¿no? Entonces es un aliado estratégico. Entonces es un aliado estratégico, porque si nosotros damos hipotecas y la empresa de Salomón construye vivienda, pues hacía mucho sentido. Y es importante justo eso que mencionas, ¿no? Pues mucha gente te puede ofrecer dinero, pero ¿por qué aceptarías el dinero de alguien en lugar de...? Y eso es algo que muchas veces a nosotros nos decían al principio, de sí, no te vayas solamente por el dinero, enfócate como en las otras cosas cualitativas, y que a lo mejor al principio te puedes distraer, pero la realidad es que conforme vas levantando más dinero, pues el dinero empieza como a tener diminishing returns, ¿no? O sea, cada dólar extra que tienes, pues tiene un menor impacto. Entonces empiezas a buscar socios estratégicos. Que te aporten algo más. Que te aporten algo más, ¿no? Y por eso terminamos sumando a Salomón el proyecto. Fue una ronda de $4.5 millones. Entonces en total hemos levantado $7.5 millones con los inversionistas. Y pues sí, tenemos a este componente de un socio muy estratégico para el negocio. Salomón, pues él está aquí en México. ¿Los otros fondos en donde han levantado dinero son fondos americanos, fondos mexicanos? Fondos americanos, nos hemos enfocado principalmente en fondos americanos. Sí. Okay. ¿Cómo es el mercado aquí de Venture Capital en México? Yo creo que está cambiando muy rápidamente. Ahora también derivado de la pandemia. Derivado de la pandemia ha crecido bastante acelerado.
Y yo creo que, a ver, o sea, el VC mexicano pues llegó para quedarse, ¿no? O sea, ya estamos viendo. También recordemos que la vida de un fondo de Venture Capital es de 8 a 10 años, ¿no? Entonces tú haces una inversión hoy y te tardas de 8 a 10 años en ver los frutos. Claro. Los principales fondos pues, que empezaron en México pues, fueron hace 10, 15 años, ¿no? Entonces están empezando a ver los frutos. Empiezas a ver a Rappi, empiezas a ver a Corner Shop, empiezas a ver a pues, todos estos emprendimientos que ya llevan mucho tiempo y los fondos empiezan a justificar sus retornos y sus inversiones y son más proactivos, ¿no? Pues podemos ver cómo SoftBank se ha convertido muy agresivo en la región después de ver los resultados. Oye, ¿qué consejo le darías a la gente que justo está en este proceso de ya sea entrar a YC, levantar capital? O sea, de todas las experiencias que tú has tenido, ¿cómo resumirías algunos tips para la gente? Yo creo que, a ver, uno de los principales retos que hemos vivido es como tener un North Star muy claro, o sea, una métrica, o sea, ¿a qué le estás apostando? ¿Cuál es tu KPI principal? En la mayoría de los negocios, 99.99% es revenue, venta. Mucha gente trata de justificarse como... Es que es el validador más grande, güey. Claro, y mucha gente... Ya después puedes trabajar en la eficiencia de abajo, güey, pero las ventas muestran tu atractividad en el mercado, güey. Y pues una vez que tienes esa métrica clara, pues es comunicarle al equipo, ¿no? O sea, que ellos entiendan, pues, que eso es a lo que le estamos apostando y que mes a mes pues, tienes que ir sobre esa métrica. Porque en la medida en la que tú tienes alineado ese North Star en tu empresa, pues prácticamente pues, todo el equipo sabe hacia dónde apostarle, ¿no? E ir alineando el equipo, pues creo que es lo más importante, ¿no? O sea, enfocarte en crecimiento y todo lo demás después va a venir. O sea, creo que lo más difícil es crecer en un negocio. Ya, chingón. Oye, te voy a hacer una última pregunta que te voy a poner en jaque. A ver qué opinas tú que estás en el negocio de los créditos hipotecarios. Una de las preguntas que más me hace la gente es, Maurice, me pagaron mi aguinaldo, me cayó una lana, lo que tú gustes y mandes. Y pues siempre escuchan es importante pagar tus deudas. Claro. ¿No? Entonces, pero me preguntan, bueno, pero tengo un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario es una deuda. Maurice, ¿utilizo esta lana para abonar a capital dentro de mi crédito hipotecario? ¿O ahí lo dejo y utilizo esta lana para otra cosa? Sí, creo que no es una pregunta de sí o no. O sea, depende de cada caso. De entrada, la tasa es la que tienes del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, damos un supuesto sencillo. Imagínate que tú tienes una muy buena tasa de un 7.50, ¿no? Que estaban disponibles el año pasado. Híjole, esa era buena tasa. Una buena tasa. Hoy la inflación está arriba del 7.50. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Oye, pues me cayeron 100,000 pesos de un bono, lo que tú quieras, ¿no? Hoy en día, creo que muy fácilmente puedes conseguir hacer una inversión que tenga un retorno más alto. Del 7.5, ¿no? Pues entradas CETES ya está en 6.50. Entonces, si buscas a lo mejor invertir en una fibra hipotecaria o invertir en alguna especie de instrumento que te permita tener un mayor rendimiento, pues la respuesta en corto es no abones al capital de tu crédito. Si traes una tasa mucho más alta por el perfil de riesgo que tenías al momento de obtener tu hipoteca, pues creo que sí hace sentido abonar a capital. Entonces, pues yo creo que a grandes rasgos ese es el parámetro, pues que se resume en el costo de oportunidad del dinero. De la lana. La tasa que te están cobrando por un lado, la tasa que puedes conseguir por otro. Y obviamente también entendiendo las finanzas personales de la persona. O sea, claro, valga la redundancia, porque, oye, pues es una persona que no tiene un fondo de emergencia. Claro, pues eso va primero. Resérvate tantito, ¿verdad? Oye, tengo una oportunidad de negocio interesante que la quiero explorar. Pues bueno, dale, quizás puedas darle por ahí tantito. O sea, desde luego estoy de acuerdo contigo en que hay otros factores. Es entender, pues, que puede estar produciendo ese dinero, ¿no? También, desde luego, no sé, si es una inversión, por ejemplo, porque luego pues no estoy viendo y es una inversión, también
la diferencia que hay entre pues, lo que te están pagando de renta más lo que tú tienes que pagar y eso cómo se ve reflejado en tu dinero. También intangibles, o sea, ¿qué pasa si la persona dice, sabes qué? Pues yo quiero dedicarle este dinero a tomar un curso y aprender algo nuevo, Claro. ¿no? Pues ¿cuál va a ser? Claro. O sea, a veces es difícil medir eso. El retorno neto que hay veces es difícil medir. O quiero ir unas vacaciones. Me voy a ir de viaje porque ya me urge, güey. Claro, desde luego. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero sí. Buenísimo. Javier, pues qué chingón, güey. Qué historia tan fregona. Muchas felicidades. ¿Cuánto vale ahorita Credi? Así por la última evaluación. Pues no es una cifra que estamos como compartiendo. Pues yo te diría que la evaluación de una empresa que está en una etapa post semilla, pues anda desde los $40 millones hasta 120, 150, ¿no? Por ahí. Chingón. No, buenísimo. ¿Y qué viene hacia adelante? O sea, ¿qué es lo que te trae motivado hacia adelante? ¿Qué proyectos interesantes vienen? Pues a nosotros nos interesa mucho seguir creciendo. También, pues nosotros creo que como visión de empresa queremos que democratizar, puede sonar como un poco muy cliché, lo que tú quieras, pero queremos democratizar el acceso hipotecario, ¿no? O sea, que la gente pueda construir su patrimonio a través de un recurso financiero. Hoy en día lo estamos haciendo con hipotecas. Pero existen otros productos financieros, por ejemplo, como Rent to Own, ¿no? O sea, que es otro producto que también te permiten ir construyendo este patrimonio. Entonces, pues, en la medida de lo posible, pues queremos ir lanzando otros productos, pues, más en el mediano plazo como empresa. Pregunta capciosa también. ¿Los bienes raíces siempre van para arriba o no? En la mayoría de los casos, siempre van para arriba los bienes raíces. Las bienes raíces porque absorben mucho el componente de inflación a través de los costos, ¿no? O sea, sí, evidentemente, pues si ahorita tú quisieras construir una propiedad, ajá, pues la varilla, el cemento, los acabados, pues todos ya subieron de precio. Entonces te cuesta reemplazar esa unidad más. Pero bueno, estás tomando una base de una estructura de valor basada en costos. Claro, exacto. Pero por eso, no necesariamente. O sea, es lo que pasó en la crisis financiera de Estados Unidos. Por más que los costos hayan subido, pues realmente ya no había demanda por otro lado. Claro. Por eso, en general, en términos prácticos, sí, it's not always the rule, but... Yo agregaría también ahí a ese, bueno, el incremento en general de la mancha urbana y poblacional del lugar. O sea, Tú hablaste de la parte de la oferta y yo estoy hablando también de la demanda, ¿no? Que al final de cuentas son los dos componentes que fijan el precio de algo. Pero bueno, 100%. Javier, qué chingón. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste aquí en Dimes y Billetes, güey. Estuvo muy buena la crónica que te aventaste. Muchas felicidades por todo lo que están haciendo. Y estoy de acuerdo contigo en que la industria financiera está en plena transformación. Creo que todas las industrias ahora en la pandemia están en plena transformación. Todo el tema fintech, cómo metemos tecnología a eficientar procesos y a democratizar los diferentes instrumentos, pero de una forma que impulsen a la gente y que no se convierta en un martirio de deudas, etcétera. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay una oportunidad enorme y qué chingón que estén haciendo algo al respecto. No, muchas gracias a ti, Maurice, por la invitación. Concuerdo contigo que la oportunidad en México y América Latina es enorme. Pues también finalmente tomar la oportunidad para agradecer a mis socios que no pudieron estar aquí, pero a Fernando, Hernán y Juan Carlos. Pues creo que con eso concluimos. Qué chingón. Pues nos vemos hasta la próxima. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Nos vemos.